Una vendetta. La viuda de Paolo Saverini vivía sola con su hijo en una pequeña y humilde casa junto a las murallas de Bonifacio, 133. La ciudad, construida en un saliente de la montaña, incluso cortada a pico sobre el mar en algunos puntos, mira, por encima del estrecho erizado de escollos, la costa más baja de Cerdeña. A sus pies, por el otro lado, contorneándola casi por entero, un corte del acantilado, que parece un gigantesco pasillo, les sirve de puerto, lleva hasta las primeras casas, tras un largo rodeo entre dos abruptas murallas. A las pequeñas barcas de pesca italianas o sardas, y, cada 15 días, al viejo vapor asmático que hace el servicio de Ajaccio. Sobre la montaña blanca, el montón de casas pone una mancha más blanca todavía. Parecen nidos de pájaros salvajes, colgados así sobre la roca, dominando ese pasaje terrible donde apenas se aventuran los navíos. El viento, sin descanso, azota el mar, azota la costa desnuda, roída por él, apenas vestida de vegetación, se precipita en el estrecho, cuyas dos orillas asola. Los regueros de pálida espuma, suspendidos de las puntas negras de las innumerables rocas que por todas partes hienden las olas, parecen jirones de tela flotando y palpitando en la superficie del agua. La casa de la viuda Saverini, soldada en el borde mismo del acantilado, abría sus 3 ventanas sobre aquel horizonte salvaje y desolado. Vivía allí, sola, con su hijo Antoine y su perra Vivaracha, gran animal flaco, de pelaje largo y áspero, de la raza de los guardianes de rebaños. Le servía al joven para cazar. Una noche, a raíz de una disputa, Antoine Saverini fue muerto a traición, de una cuchillada, por Nicolás Ravolati, que esa misma noche huyó a Cerdeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo, que unos transeúntes le llevaron, no lloró, sino que se quedó mucho tiempo inmóvil mirándolo, y luego, extendiendo su mano arrugada sobre el cadáver, le prometió la vendetta. No quiso que nadie se quedara con ella, y se encerró junto al cuerpo con la perra, que aullaba. Aquel animal aullaba continuamente, erguido al pie de la cama, con la cabeza vuelta hacia su amo y la cola apretada entre las patas. No se movía más que la madre, que inclinada ahora sobre el cuerpo, con la mirada fija, lloraba deshecha en mudas lágrimas contemplándolo. El joven, boca arriba, vestido con su chaqueta de grueso paño agujereada y desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero tenía sangre por todas partes, en la camisa arrancada para los primeros auxilios, en el chaleco, en los calzones, en la cara, en las manos. Coágulos de sangre se habían secado en la barba y en el pelo. La anciana madre se puso a hablarle. Al rumor de aquella voz, enmudeció la perra. Bueno, serás vengado, pequeño mío, hijo mío, mi pobre niño. Duerme, duerme, serás vengado, ¿lo oyes? Lo promete la madre. Y la madre siempre cumple su palabra, lo sabes de sobra. Y lentamente se inclinó hacia él, pegando sus labios fríos a los labios muertos. Entonces Vivaracha volvió a gemir. Lanzaba una larga queja monótona, desgarradora, horrible. Los dos permanecieron allí, la mujer y el animal, hasta el amanecer. Antoine Saverini fue enterrado al día siguiente, y al cabo de muy poco no volvió a hablarse de él en Bonifacio. No había dejado ni hermano ni primos carnales. Ningún hombre había allí para cumplir la vendetta. Solo la madre, pobre vieja, pensaba en ella. Al otro lado del estrecho veía de la mañana a la noche un punto blanco en la costa. Era una pequeña aldea sarda, Longosardo, donde se refugian los bandidos corsos cuando se ven acorralados. Son ellos casi los únicos pobladores de esa aldea, frente a las costas de su patria, y allí esperan el momento de regresar, de volver al monte. Era en aquel pueblo, ella lo sabía, donde se había refugiado Nicolás Ravolati. Completamente sola todo el día, sentada a su ventana, miraba hacia allí pensando en la venganza. ¿Cómo se las arreglaría sin nadie, achacosa, tan cerca de la muerte? Pero había prometido, había jurado sobre el cadáver. No podía olvidar, no podía esperar. ¿Qué haría? Ya no dormía de noche, ya no tenía reposo ni sosiego, buscaba algo más con obstinación. A sus pies, la perra dormitaba y, a veces, levantando la cabeza, aullaba a lo lejos. Desde que su amo no estaba allí, aullaba a menudo de esa forma, como si lo llamara, como si su alma de animal, inconsolable, también hubiera guardado el recuerdo que nada borra. Y una noche, cuando Vivaracha se ponía de nuevo a gemir, la madre, de repente, tuvo una idea de salvaje vengativa y feroz. La meditó hasta el amanecer, luego, levantándose al rayar el día, se dirigió a la iglesia. Prosternada en el pavimento, abatida ante Dios, rezó, suplicándole que la ayudase, que la sostuviese,
que diese a su pobre cuerpo gastado la fuerza que necesitaba para vengar al hijo. Después volvió a casa. En el patio tenía un viejo barril desfondado que recogía el agua de los canalones, le dio la vuelta, lo vació, lo sujetó al suelo con estacas y piedras, luego encadenó a Vivaracha a aquella perrera y entró en la casa. Ahora caminaba sin descanso por su habitación, sin dejar de clavar su mirada en la costa de Cerdeña. El asesino estaba allí. La perra huyó todo el día y toda la noche. Por la mañana, la vieja le llevó agua en un cuenco, pero nada más, ni sopa ni pan. Transcurrió el día. Vivaracha, extenuada, dormía. Al día siguiente tenía los ojos relucientes, el pelo erizado, y tiraba enloquecida de la cadena. La vieja tampoco le dio nada de comer. El animal, enfurecido, ladraba con voz ronca. Pasó también la noche. Entonces, cuando amaneció, la señora Saverini fue a casa del vecino a pedirle que le diera 2 haces de paja. Cogió unos viejos andrajos que tiempo atrás había llevado su marido, y los rellenó de forraje simulando un cuerpo humano. Tras clavar un palo en el suelo delante de la perrera de Vivaracha, le ató aquel maniquí, que de esta forma parecía estar de pie. Luego representó la cabeza con un paquete de ropa vieja. La perra, sorprendida, miraba a aquel hombre de paja y callaba, aunque la devoraba el hambre. Entonces la vieja fue a comprar a la salchichería un largo trozo de morcilla negra. De vuelta en casa, encendió una lumbre de leña en el patio, junto a la perrera, y asó la morcilla. Vivaracha, enloquecida, saltaba, echaba espumarajos, con los ojos clavados en el asado, cuyo aroma penetraba hasta su vientre. Después, con aquella morcilla humeante, la madre le hizo una corbata al hombre de paja. La tuvo atada mucho tiempo alrededor del cuello, como para metérsela dentro. Cuando acabó, soltó a la perra. De un salto formidable el animal se abalanzó sobre la garganta del maniquí, con las patas sobre los hombros, empezó a desgarrarla. Se dejaba caer con un trozo de su presa en las fauces, después se abalanzaba de nuevo, hundía sus colmillos en las cuerdas, arrancaba algunos trozos de alimento, caía de nuevo y de nuevo se abalanzaba con encarnizamiento. Desgarraba el rostro a grandes dentelladas, hacía jirones del cuello entero. La vieja, inmóvil y muda, miraba con los ojos encendidos. Luego volvió a encadenar a su animal, lo hizo ayunar 2 días más, y otra vez repitió aquel extraño ejercicio. Durante 3 meses la habituó a esa clase de lucha, a esa comida conquistada a dentelladas. Ahora ya no la encadenaba, sino que la lanzaba con un gesto sobre el maniquí. Le había enseñado a desgarrarlo, a devorarlo, incluso sin que en su garganta se ocultara ningún alimento. Después, como recompensa, le daba la morcilla asada para ella. En cuanto veía al hombre, Vivaracha se estremecía, luego volvía los ojos hacia su ama, que le gritaba. «Venga», con voz silbante, alzando el dedo. Cuando juzgó llegado el momento, la señora Saverini fue a confesarse y comulgó un domingo por la mañana, con un fervor de éxtasis, después, tras ponerse ropas de hombre, como un pobre viejo andrajoso, hizo trato con un pescador sardo, que la llevó, acompañada por su perra, al otro lado del estrecho. En su bolsa de tela llevaba un gran trozo de morcilla. Vivaracha estaba en ayunas desde hacía 2 días. La anciana le hacía olfatear en todo instante el oloroso alimento, y la incitaba. Entraron en Longosardo. La corza caminaba cojeando. Se presentó en una panadería y preguntó por la casa de Nicolás Ravolati. Este había vuelto a su antiguo oficio, el de carpintero. Trabajaba solo al fondo de su taller. La vieja empujó la puerta y le llamó, Nicolás. Él se volvió, entonces, soltando a su perra, ella gritó, venga, venga, devora, devora. El animal, enloquecido, se abalanzó, aferró la garganta. El hombre extendió los brazos, estrechó con fuerza a la perra, rodó por tierra. Durante unos segundos se retorció, golpeando el suelo con los pies, luego permaneció inmóvil, mientras Vivaracha le hurgaba el cuello, que arrancaba a jirones. 2 vecinos, sentados ante sus puertas, recordaron perfectamente haber visto salir a un viejo mendigo con un perro negro muy flaco que, mientras caminaba, comía algo de color pardo que le daba su amo. Por la tarde, la vieja estaba de nuevo en casa. Aquella noche durmió bien. La confesión. Marguerite de Terelles iba a morir. Aunque solo tuviese 56 años, aparentaba 75 por lo menos. Jadeaba, más pálida que sus sábanas, sacudida por estremecimientos espantosos, con la cara convulsa, la mirada extraviada, como si algo horrible se le hubiera aparecido.
Su hermana Susan, 6 años mayor, sollozaba de rodillas junto a la cama. En una mesita acercada al lecho de la agonizante había, sobre una servilleta, 2 velas encendidas, porque esperaban al sacerdote que debía dar la extremaunción y la última comunión. El aposento tenía ese aspecto siniestro que tienen las habitaciones de los moribundos, ese aire de adiós desesperado. Sobre los muebles había unos frasquitos, por los rincones rodaban algunas ropas, empujadas de una patada o con la escoba. Hasta las sillas en desorden parecían asustadas, como si hubieran corrido en todas direcciones. La temible muerte estaba allí, agazapada, aguardando. La historia de las 2 hermanas era enternecedora. Se contaba muy lejos, había hecho llorar a muchos ojos. Susan, la mayor, había sido amada locamente, en el pasado, por un joven al que también ella quería. Estuvieron prometidos, y solo se esperaba el día fijado para el contrato cuando Henry de San Picacent había muerto repentinamente. La desesperación de la joven fue horrible, y juró no casarse nunca. Cumplió su palabra. Se puso unas ropas de viuda que no se quitó jamás. Entonces su hermana pequeña Marguerite, que solo tenía 12 años, fue una mañana a arrojarse en brazos de la mayor y le dijo: «Hermana, no quiero que seas desgraciada. No quiero que llores toda tu vida. No te abandonaré nunca, nunca, nunca. Tampoco yo me casaré. Me quedaré a tu lado, siempre, siempre, siempre». Susan la abrazó, enternecida por aquella abnegación infantil, y no la creyó. Pero la pequeña también mantuvo su palabra y, a pesar de los ruegos de los padres, a pesar de las súplicas de la mayor, no se casó. Era guapa, muy guapa, rechazó a muchos jóvenes que parecían quererla, no se apartó ya de su hermana. Vivieron juntas todos los días de su existencia, sin separarse ni una sola vez. Caminaron codo con codo, inseparablemente unidas. Pero Marguerite pareció siempre triste, agobiada, más sombría que la mayor, como si su sublime sacrificio tal vez la hubiera destrozado. Envejeció más deprisa, a los 30 años su pelo se volvió blanco y, siempre doliente, parecía afectada por un mal desconocido que la corroía. Ahora iba a ser la primera en morir. Ya no hablaba desde hacía 24 horas. Solo había dicho los primeros resplandores de la aurora: «Iré a buscar al señor cura, ahora mismo». Y luego se había quedado de espalda a la pared, sacudida por espasmos, con los labios agitados como si terribles palabras le hubieran subido del corazón sin poder salir, con la mirada enloquecida de espanto, terrible de ver. Su hermana, desgarrada por el dolor, lloraba a más no poder, con la frente en el borde de la cama, y repetía: «Margot, mi pobre Margot, mi pequeña». Siempre la había llamado «mi pequeña», de la misma manera que la menor siempre la había llamado a ella «hermana mayor». Se oyeron pasos en la escalera. Se abrió la puerta. Apareció un monaguillo seguido de un viejo sacerdote con sobrepelliz. En cuanto lo vio, la moribunda se incorporó de una sacudida, abrió los labios, balbuceó 2 o 3 palabras, y se puso a rascar con las uñas como si quisiera hacer un agujero. El abad Simon se acercó, le cogió la mano, la besó en la frente y con una voz dulce: «Dios la perdona, hija mía, y tenga valor, ha llegado el momento, hable». Entonces Marguerite, tiritando de pies a cabeza, sacudiendo toda la cama con sus movimientos convulsos, balbuceó: «Siéntate, hermana mayor, escucha». El sacerdote se inclinó hacia Susan, que seguía abatida al pie de la cama, la levantó, la colocó en su sillón y, cogiendo en cada mano la mano de una de las 2 hermanas, dijo: «Señor, Dios mío, enviadles fuerza, derramad sobre ellas vuestra misericordia». Y Marguerite empezó a hablar. Las palabras le salían de la garganta una a una, roncas, acompasadas, como extenuadas. «Perdón, perdón, hermana mía, perdóname. Oh, si supieras cuánto miedo he tenido a este momento durante toda mi vida». Susan balbuceó entre lágrimas: «¿Qué tengo que perdonarte, pequeña? Tú me lo has dado todo, me has sacrificado todo, eres un ángel». Pero Marguerite le interrumpió: «Calla, cállate. Déjame hablar, no me interrumpas. Es horrible, déjame que lo diga todo, hasta el final, sin moverte. Escucha. ¿Te acuerdas de Henry?» Susan se estremeció y miró a su hermana. La menor continuó: «Es preciso que lo oigas todo para que comprendas. Yo tenía 12 años, solo 12 años, lo recuerdas bien, ¿verdad? Y estaba mimada, hacía todo lo que quería. ¿Te acuerdas de cómo me mimaban? Escucha. La primera vez que él vino,
llevaba botas de charol, se bajó del caballo delante de la escalinata y se disculpó por su traje, pero venía a traerle una noticia a papá. ¿Lo recuerdas, verdad? No contestes, escucha. Cuando lo vi, me quedé pasmada de lo guapo que me pareció, y me quedé de pie en un rincón del salón todo el tiempo que estuvo hablando. Los niños son singulares y terribles. Oh, sí, soñé con él. Volvió, varias veces, yo lo miraba con los ojos muy abiertos, con toda mi alma, yo estaba crecida para mi edad, y era mucho más astuta de lo que todos suponían. Volvió con frecuencia. Yo solo pensaba en él. Decía muy bajito, Henry. Henry de San Picassent. Luego dijeron que iba a casarse contigo. Sentí un dolor, oh, hermana, un dolor, un dolor. Lloré 3 noches seguidas, sin dormir. Él volvía cada día, por la tarde, después de almorzar, ¿te acuerdas, verdad? No digas nada, escucha. Le hacías pasteles que le gustaban mucho, con harina, mantequilla y leche. Oh, sé de sobra cómo. Volvería a hacerlo si fuera preciso. Se los tragaba de un bocado, y luego bebía un vaso de vino, y después decía, están deliciosos. ¿Te acuerdas de cómo decía eso? Yo estaba celosa, celosa. El momento de tu boda se acercaba. Ya solo faltaban 15 días. Estaba volviéndome loca. Me decía, no se casará con Susan, no, no quiero. Seré yo quien se case con él, cuando sea mayor. Nunca encontraré otro al que ame tanto. Pero una noche, 10 días antes de firmar tu contrato, te paseaste con él delante del castillo, al claro de luna, y allá, bajo el abeto, bajo el gran abeto, te estrechó, entre sus brazos, tanto tiempo. ¿Te acuerdas, verdad? Era probablemente la primera vez, sí. Estabas tan pálida cuando volviste al salón. Yo os vi, estaba allí, en el macizo. Sentí una rabia. Si hubiera podido, os habría matado. Me dije, no se casará con Susan, nunca. No se casará con nadie. Me sentiría demasiado desgraciada. Y de repente empecé a odiarlo de una manera horrible. ¿Sabes lo que hice entonces? Escucha. Vi al jardinero preparando unas albóndigas para matar a los perros vagabundos. Machacaba una botella con una piedra y metía el vidrio triturado en una albóndiga de carne. Cogí del cuarto de mamá una botellita de farmacia, la machaqué con un martillo y escondí el vidrio en mi bolso. Era un polvo brillante. Al día siguiente, cuando acabaste de hacer los pastelillos, los abrí con un cuchillo y eché el vidrio dentro. Él comió 3, también yo comí 1. Los otros 6 los tiré al estanque, 3 días después murieron los 2 cisnes. ¿Te acuerdas? Oh, no digas nada, escucha, escucha. Solo yo no morí. Pero siempre he estado enferma, escucha. Él murió, ya sabes, escucha, esto no es nada. Lo más terrible vino después, más tarde, siempre, escucha. Mi vida, toda mi vida, qué tortura. Me dije, no dejaré nunca a mi hermana. Y en el momento de morir le diré todo. Eso es. Y después, siempre he pensado en este momento en el que te diría todo. Ha llegado. Es terrible. Hermana. Siempre he pensado, mañana y tarde, de día, de noche, alguna vez tendré que decírselo. Esperaba. ¡Qué suplicio! Ya está hecho. No digas nada. Ahora tengo miedo, oh, tengo miedo. Si fuera a volver a verle, dentro de un rato, cuando esté muerta. Volver a verle, ¿te imaginas? La primera. No me atreveré. Es preciso. Voy a morir. Quiero que me perdones. Lo quiero. No puedo presentarme sin eso ante él. Oh, dígale que me perdone, señor cura, dígale, se lo ruego. No puedo morir sin eso. Se calló, y permaneció jadeante, mientras seguía rascando la sábana con sus uñas crispadas. Susana había ocultado la cara entre sus manos y no se movía. Pensaba en él, a quien habría podido amar tanto tiempo. Qué vida maravillosa habrían tenido. Volvía a verlo, en el pasado desaparecido, en aquel viejo pasado apagado para siempre. Muertos queridos. Cómo os desgarran el corazón. Oh, aquel beso, su único beso. Lo había guardado en el alma. Y luego nada más,
nada más en toda su existencia. El sacerdote se puso en pie de pronto y, con una voz fuerte, vibrante, exclamó: «Señorita Susan, su hermana va a morir». Entonces Susan, abriendo las manos, mostró su cara bañada en lágrimas, y, abalanzándose sobre su hermana, la besó con todas sus fuerzas balbuciendo: te perdono, pequeña. La espera. Charlaban entre hombres, después de la cena, en el saloncito de fumar. Hablaban de herencias inesperadas, de herencias raras. Entonces Maese Lebrument, al que de vez en cuando llamaban en ocasiones el ilustre Maese, otras el ilustre abogado, fue a apoyarse en la chimenea. Precisamente en este momento, dijo: «Tengo que buscar a un heredero desaparecido en circunstancias particularmente terribles. Es uno de esos dramas simples y feroces de la vida en común, un caso que puede ocurrir todos los días y que, sin embargo, es uno de los más espantosos que conozco. Es el siguiente. Hace poco más o menos 6 meses, fui llamado a la cabecera de una moribunda. Me dijo: «Señor, quisiera encargarle la misión más delicada, más difícil y más larga que existe. Hágase cargo, por favor, de mi testamento, que está ahí, sobre esa mesa. A usted se le legan 5.000 francos, como honorarios, si no tiene éxito, y 100.000 si lo tiene. Después de mi muerte hay que encontrar a mi hijo». Me rogó que le ayudara a incorporarse en la cama para hablar con más facilidad, porque su voz convulsa, ahogada, silbaba en su garganta. Me hallaba en una casa muy rica. La lujosa alcoba, de un lujo sencillo, estaba revestida de telas tan espesas como las paredes, tan suaves a la vista que daban sensación de caricia, tan mudas que las palabras parecían penetrar, desaparecer y morir en ellas. La moribunda prosiguió: «Usted es la primera criatura a la que voy a contarle mi horrible historia. Procuraré tener fuerza suficiente para llegar al final. Es preciso que no ignore, para que tenga usted, a quien considero un hombre de corazón al mismo tiempo que un hombre de mundo, el sincero deseo de ayudarme con todo lo que pueda. Escúcheme. Antes de mi matrimonio, yo había querido a un hombre cuya petición de matrimonio mi familia rechazó porque no era suficientemente rico. Poco tiempo después me casé con un hombre riquísimo. Me casé con él por ignorancia, por temor, por obediencia, por indiferencia, como se casan las jóvenes. Tuve un niño, un varón. Mi marido murió al cabo de unos años. Aquel al que yo había amado se había casado a su vez. Cuando me vio viuda, sintió un dolor horrendo por no ser ya libre. Vino a verme, lloró y sollozó delante de mí hasta partirme el corazón. Se convirtió en mi amigo. Tal vez habría sido mejor no recibirlo. ¿Pero qué quiere? Me encontraba sola, tan triste, tan sola, tan desesperada. Y seguía queriéndolo. A veces, cuánto se sufre. Solo lo tenía él en el mundo, porque mis padres también habían muerto. Venía con frecuencia, pasaba noches enteras a mi lado. No habría debido dejarle venir tan a menudo, puesto que estaba casado. Pero no tenía fuerzas para impedírselo. ¿Qué puedo decirle? Fue mi amante. ¿Cómo ocurrió? ¿Lo sé acaso? ¿Se sabe? ¿Cree usted que puede ser de otro modo cuando dos seres humanos son empujados el uno hacia el otro por esa fuerza irresistible del amor compartido? ¿Cree, señor, que se puede resistir siempre, luchar siempre, negar siempre lo que te pide con ruegos, con súplicas, con lágrimas, con palabras enloquecedoras, de rodillas, con arrebatos de pasión, el hombre al que una adora? Al que querría ver feliz en sus menores deseos, al que querría una abrumar con todas las alegrías posibles y al que una desespera por obedecer al honor de la sociedad. ¿Qué fuerza se necesitaría, qué renuncia a la felicidad, qué abnegación incluso, qué egoísmo de honradez, verdad? En fin, señor, fui su amante, y fui feliz. Durante 12 años fui feliz. Me había vuelto, y esta es mi mayor debilidad y mi gran cobardía, me había vuelto la amiga de su mujer. Educábamos a mi hijo juntos, hacíamos de él un hombre de verdad, inteligente, lleno de sentido y de voluntad, de ideas generosas y amplias. El niño cumplió los 17 años. Él, mi hijo, quería a mi amante casi tanto como yo lo amaba, pues había sido querido y cuidado igual por ambos. Lo llamaba padrino, y lo respetaba muchísimo, por no haber recibido nunca de él otras cosas que consejos sensatos y ejemplos de rectitud, de honor y de probidad. Lo consideraba como a un viejo, leal y fiel compañero de su madre, como a una especie de padre moral, de tutor, de protector, qué sé yo. Quizá nunca se había preguntado nada,
acostumbrado desde su más tierna infancia a ver a aquel hombre en casa, a mi lado, junto a él, siempre ocupándose de nosotros. Una noche debíamos cenar los tres juntos, esas eran mis mayores fiestas, y yo esperaba a los dos, preguntándome cuál llegaría primero. Se abrió la puerta, era mi viejo amigo. Fui hacia él con los brazos tendidos, y él me puso en los labios un largo beso de felicidad. De pronto un ruido, un roce, casi nada, esa sensación misteriosa que indica la presencia de una persona, nos hizo estremecernos y volvernos con una sacudida. Jan, mi hijo, estaba allí, de pie, lívido, mirándonos. Fue un segundo atroz de enloquecimiento. Retrocedí, tendiendo las manos hacia mi hijo como rogando. Ya no lo vi. Se había marchado. Permanecimos frente a frente, aterrados, incapaces de hablar. Me derrumbé en un sillón, y tenía ganas, unas ganas confusas y poderosas de huir, de lanzarme a la noche, de desaparecer para siempre. Luego unos sollozos convulsos invadieron mi pecho, y lloré, sacudida por espasmos, con el alma desgarrada, con todos los nervios retorcidos por aquella horrible sensación de una desgracia irremediable. Y por esa vergüenza espantosa que cae sobre el corazón de una madre en esos momentos. Él permanecía asustado ante mí, sin atreverse ni a acercarse, ni a hablarme, ni a tocarme, por miedo a que mi hijo volviese. Finalmente dijo, voy a buscarlo, a decirle, a hacerle comprender. En fin, tengo que verlo, que sepa. Y salió. Yo esperé enloquecida, sobresaltándome a los menores ruidos, indignada de miedo, y de no sé qué emoción indecible e intolerable a cada una de las leves crepitaciones del fuego en la chimenea. Aguardé 1 hora, 2 horas, sintiendo que en mi corazón crecía un espanto desconocido, una angustia tal que no desearía al más criminal de los hombres 10 minutos de esos momentos. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Qué hacía? A eso de medianoche un recadero me trajo una nota de mi amante. Todavía me la sé de memoria. ¿Ha vuelto su hijo? No lo he encontrado. Estoy abajo. No quiero subir a esta hora. Escribí a lápiz, en el mismo papel, ya no ha vuelto, tiene que encontrarlo. Y pasé toda la noche en mi sillón, esperando. Me volvía loca. Tenía ganas de chillar, de correr, de revolcarme por el suelo. Y no hacía ni un movimiento, siempre esperando. ¿Qué iba a ocurrir? Trataba de saberlo, de adivinarlo. Pero no lo preveía en absoluto, a pesar de mis esfuerzos, a pesar de las torturas de mi alma. Ahora tenía miedo de que se encontrasen. ¿Qué harían? ¿Qué haría el hijo? Dudas espantosas me desgarraban, suposiciones horribles. Lo comprende bien, ¿verdad, señor? Mi doncella, que no sabía nada, que no comprendía nada, venía continuamente, sin duda por creerme loca. La despedía con una palabra o un gesto. Fue a buscar al médico, que me encontró retorcida en medio de un ataque de nervios. Me metieron en la cama. Sufrí una fiebre cerebral. Cuando recobré el conocimiento tras una larga enfermedad, vi al lado de mi cama a mi amante, solo. Le grité, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? No respondió. Yo balbucí, muerto, muerto, ¿se ha matado? Respondió, no, no, se lo juro. Pero no hemos podido encontrarlo, a pesar de mis esfuerzos. Entonces, dije, repentinamente irritada, indignada incluso, porque se tienen cóleras inexplicables e irrazonadas, le prohíbo que vuelva, que me vea, si no lo encuentra, váyase. Se marchó. Nunca he vuelto a verlos, ni al uno ni al otro, señor, y vivo así desde hace 20 años. ¿Se lo imagina? ¿Comprende este suplicio monstruoso, este lento y constante desgarramiento de mi corazón de madre, de mi corazón de mujer, esa espera abominable y sin fin, sin fin? No, va a terminar, porque me muero. Me muero sin haber vuelto a verlos, ni al uno, ni al otro. Él, mi amigo, me ha escrito todos los días desde hace 20 años, y yo nunca he querido recibirlo, ni siquiera un segundo, porque me parece que, si él volviese aquí, justo en ese momento yo vería reaparecer a mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Dónde se esconde? Allá lejos, quizá, al otro lado de los grandes mares, en un país tan lejano que ni siquiera sé su nombre. ¿Piensa en mí? Oh, si él supiese. Qué crueles son los hijos. Ha comprendido a qué espantoso sufrimiento me condenaba, a qué desesperación, a qué tortura me arrojaba viva, y, joven todavía,
hasta mis últimos días, a mí, a su madre, que lo amaba con toda la violencia del amor materno. ¿Qué es cruel, dice usted? Dígale usted todo esto, señor. Repítale mis últimas palabras, hijo mío, mi querido, queridísimo hijo, sé menos duro con las pobres criaturas, la vida ya es bastante brutal y feroz. Queridísimo hijo, piensa en lo que ha sido la existencia de tu madre, de tu pobre madre, a partir del día en que la dejaste. Queridísimo hijo, perdónala, y quiérela, ahora que está muerta, porque ha sufrido la más horrible de las penitencias. Jadeaba estremeciéndose, como si hubiera hablado a su hijo, de pie ante ella. Luego añadió, dígale también, señor, que nunca he vuelto a ver al otro. Volvió a callarse, luego prosiguió con voz rota, ahora déjeme, se lo ruego. Querría morir sola, ya que ellos no están a mi lado, maese Lebrument añadió, y salí, señores, llorando como un idiota, tanto que mi cochero se volvía para mirarme. Y pensar que, todos los días, a nuestro lado pasan un montón de dramas como este. No encontré al hijo, a ese hijo. Piensen lo que quieran, yo sí digo, ese hijo, criminal. La mano. Todos hacían coro alrededor del señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su parecer sobre el misterioso suceso de Saint-Claude. Hacía un mes que ese inexplicable crimen enloquecía de terror a París. Nadie lo entendía. 137. El señor Bermutier, de pie, con la espalda apoyada en la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las diferentes opiniones, pero no llegaba a conclusiones. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con la mirada fija en la boca afeitada del magistrado de la que salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ávida e insaciable necesidad de espanto que acosa su alma, que las tortura como un hambre. Una de ellas, más pálida que las otras, dijo durante un silencio, es horroroso. Roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada. El magistrado se volvió hacia ella, sí, señora, es probable que nunca se sepa nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que usted acaba de emplear, nada tiene que hacer aquí. Estamos en presencia de un crimen maquinado hábilmente y hábilmente ejecutado, tan bien rodeado de misterio que no podemos desgajarlo de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero tiempo atrás yo mismo tuve que seguir un caso con el que sí parecía mezclarse algo fantástico. Aunque, por falta de medios para aclararlo, hubimos de abandonarlo. Varias mujeres dijeron al mismo tiempo, tan deprisa que sus voces fueron solo una, cuéntenoslo. El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió, al menos, no vayan a creer, ni siquiera por un instante, que pude suponer algo sobrehumano en esta aventura. Solo creo en las causas normales. Pero si, en lugar de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no comprendemos, nos sirviéramos simplemente del término inexplicable, sería mucho mejor. En cualquier caso, en el suceso que voy a contarles fueron las circunstancias que lo rodearon, sobre todo las circunstancias preparatorias, las que me conmovieron. En fin, estos fueron los hechos. Lo que allí me tenía más ocupado eran, sobre todo, los casos de vendetta. Los hay magníficos, dramáticos a más no poder, feroces, heroicos. Allí encontramos los más hermosos temas de venganza que se pueda soñar, odios seculares aplacados durante un momento, pero nunca apagados, astucias abominables. Asesinatos que se convierten en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, de ese terrible prejuicio corso que obliga a vengar toda injuria sobre la persona que la ha cometido, sobre sus descendientes y sus allegados. Había visto degollar a viejos, a niños, a primos, tenía la cabeza llena de estas historias. Y un día supe que un inglés, 139, acababa de alquilar por varios años una pequeña villa al fondo del Golfo. Se había traído consigo un criado francés, que tomó a su servicio de paso por Marsella. No tardó mucho todo el mundo en ocuparse de aquel singular personaje, que vivía solo en su casa, de la que solo salía para cazar y pescar. No hablaba con nadie, nunca iba a la ciudad y todas las mañanas se ejercitaba durante 1 o 2 horas en el tiro a pistola o con carabina. Sobre él se forjaron leyendas. Pretendían que era un alto personaje que huía de su patria por razones políticas, luego se afirmó que se ocultaba tras haber cometido un crimen espantoso. Se citaban incluso circunstancias particularmente horribles. En mi calidad de juez de instrucción quise informarme sobre aquel hombre, pero me resultó imposible saber algo. Se hacía llamar Sir John Robel. Me contenté, pues, con vigilarlo de cerca,
pero en realidad nadie me indicaba nada sospechoso sobre él. Sin embargo, como los rumores continuaban, crecían y se generalizaban, decidí tratar de ver por mí mismo a aquel extranjero, y empecé a cazar con regularidad por los alrededores de su finca. Esperé durante mucho tiempo una ocasión. Por fin se presentó en forma de una perdiz a la que disparé y maté en las mismas narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero, nada más coger la pieza, fui a disculparme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Robel que aceptara el ave muerta. Era un hombre enorme de pelo y barba rojizos, muy alto, muy corpulento, una especie de Hércules plácido y educado. No tenía nada de la rigidez llamada británica y me agradeció vivamente mi delicadeza en un francés con acento del otro lado del Canal de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado 5 o 6 veces. Por fin, una noche, cuando pasaba por delante de su puerta, lo vi fumando en pipa, a horcajadas sobre una silla, en el jardín. Lo saludé y él me invitó a pasar para beber un vaso de cerveza. No me lo hice repetir. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa, habló elogiosamente de Francia, de Córcega, declaró que amaba mucho este país y estos riberas. Entonces, con grandes precauciones y bajo la fórmula de un vivísimo interés, le hice algunas preguntas sobre su vida, sobre sus proyectos. Respondió sin problemas, me contó que había viajado mucho, por África, por las Indias, por América. Y añadió, riendo, he tenido muchas aventuras, yes. Luego volví a hablar de caza, y él me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante, e incluso de la caza del gorila. Dije, todos esos animales son temibles. Sonrió. Oh, no, el más peor ser el hombre. Se echó a reír a carcajadas, con una bondadosa risa de gordo inglés contento, yo haber cazado mucho también al hombre. Luego habló de armas, y me ofreció entrar en la casa para enseñarme fusiles de distintos sistemas. Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada en oro. Grandes flores amarillas corrían por la oscura tela, brillaban como fuego. Anunció, ello era paño japonés. Pero en el centro del panel más ancho una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo destacaba un objeto negro. Me acerqué, era una mano de hombre. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra reseca, con las uñas amarillas, los músculos al desnudo y rastros de sangre antigua, de sangre que parecía mugre, sobre los huesos cortados de un tajo, como de hacha, hacia la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca, una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro sucio, lo sujetaba a la pared mediante una argolla lo bastante fuerte para tener sujeto a un elefante. Pregunté, ¿qué es eso? El inglés respondió tranquilamente, ser mi mejor enemigo. Traer de América. Atravesar con sangre y arrancar la piel con una piedra cortante, y secar al sol en 8 días. Muy buena para mí, esta. Toqué aquel despojo humano que había debido de pertenecer a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban sujetos por tendones enormes que retenían tiras de piel en algunos puntos. Aquella mano era espantosa de ver, así desollada, y hacía pensar naturalmente en alguna venganza de salvaje. Dije, el hombre debía de ser muy fuerte. El inglés pronunció con dulzura, oyes, pero yo ser más fuerte que él. Yo haber puesto esta cadena para sujetarlo. Creí que bromeaba. Dije, la cadena resulta ahora muy inútil, la mano no se escapará. Sir John Robel replicó con toda seriedad, ella siempre querer irse. La cadena ser necesaria. Con una rápida ojeada escudriñé su rostro, preguntándole, ¿está loco o es una broma de mal gusto? Pero su cara permanecía impenetrable, tranquila y bonachona. Hablé de otra cosa y admiré sus escopetas. Me fijé, sin embargo, en que sobre los muebles había 3 revólveres cargados, como si aquel hombre viviera con el temor constante a un ataque. Volví varias veces a su casa. Luego dejé de ir. Se habían acostumbrado a su presencia, había llegado a ser indiferente a todos. Pasó todo un año. Y una mañana, a finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Robel había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde entraba yo en la casa del inglés y acompañado del comisario central y del capitán de la gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Sospeché al principio de este hombre, pero era inocente. Nunca se pudo encontrar al culpable. Al entrar en el salón de Sir John,
vi a la primera ojeada el cadáver tendido de espaldas, en medio de la estancia. El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada, todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro, negro e hinchado, espantoso, parecía expresar un pavor abominable, sujetaba algo entre los dientes apretados, y el cuello, perforado por 5 agujeros que se diría hechos con puntas de hierro. Estaba cubierto de sangre. Se nos unió un médico. Examinó largo rato las huellas de los dedos en la carne y pronunció estas extrañas palabras: se diría que ha sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fijé los ojos en la pared, en el muro donde tiempo atrás había visto la horrible mano de degollado. Ya no estaba allí. La cadena, rota, colgaba. Entonces me agaché hacia el muerto, y en su boca crispada encontré uno de los dedos de aquella mano desaparecida, cortado o más bien cerrado por los dientes justo en la segunda falange. Luego se procedió a las constataciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros guardianes no se habían despertado. Esta fue, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hacía un mes, su amo parecía agitado. Había recibido muchas cartas, que quemaba en el acto. A menudo, cogiendo un látigo, con una cólera que parecía demencial, había azotado con furia aquella mano seca, sellada a la pared y desaparecida, no se sabe cómo, a la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba con cuidado. Siempre tenía armas al alcance del brazo. De noche, hablaba en voz alta con frecuencia, como si estuviera discutiendo con alguien. Aquella noche, casualmente, no había hecho ningún ruido, y solo al ir a abrir las ventanas había encontrado el sirviente asirio asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se hizo una minuciosa investigación por toda la isla. No se descubrió nada. Pero una noche, 3 meses después del crimen, tuve una pesadilla espantosa. Me pareció que veía a la mano, a la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y mis paredes. 3 veces me desperté, 3 veces volví a dormirme, 3 veces vi de nuevo al repugnante despojo galopar alrededor de mi cuarto moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron, la habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Robel, enterrado allí, pues no se había podido averiguar nada sobre su familia. Le faltaba el índice. Y esta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres, enloquecidas, estaban pálidas y temblaban. Una de ellas exclamó: pero eso no es un desenlace, ni una explicación. No vamos a dormir si no nos dice qué fue lo que, en su opinión, había ocurrido. El magistrado sonrió con severidad. Oh, no quisiera yo, señoras mías, echarles a perder, con toda seguridad, sus terribles sueños. Pienso sencillamente que el legítimo propietario de la mano no estaba muerto, que fue a buscarla con la que le quedaba. Pero no pude saber cómo lo hizo, ya ven. Fue una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró: no, no debe de ser eso. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: ya les había dicho que mi explicación no las convencería. Camarero, una jarra. ¿Por qué entré esa noche en aquella cervecería? No lo sé. Hada frío. Una lluvia, un polvo de agua remolineaba, velaba las farolas de gas con una bruma transparente, hacía relucir las aceras que cruzaban los fulgores de los escaparates, iluminando el barro húmedo y los pies sucios de los transeúntes. No iba a ninguna parte. Caminaba un poco después de la cena. Pasé el Credit Lyonnais, 142, la calle Vivien, más calles. De pronto vi una gran cervecería medio llena. Entré, sin ningún motivo. No tenía sed. De una ojeada busqué un sitio donde no estuviera demasiado estrecho, y fui a sentarme al lado de un hombre que me pareció viejo y que fumaba una pipa barata, de tierra, y negra como un carbón. 6 u 8 platillos de vasos, apilados delante de él sobre la mesa, indicaban el número de jarras de cerveza que ya había absorbido. No examiné a mi vecino. De una ojeada había reconocido a un bebedor de cerveza, uno de esos clientes de cervecería que llegan por la mañana, cuando abren, y se van por la noche, cuando cierran. Estaba sucio, la mitad de su cráneo era calvo, mientras unos largos cabellos grasos, entrecanos, caían sobre el cuello de su levita. Sus ropas demasiado holgadas parecían haber sido hechas en la época en que tenía barriga.
Se adivinaba que el pantalón apenas se sostenía y que aquel hombre no podía dar 10 pasos sin ajustarse y retener aquella prenda mal sujeta. ¿Tenía chaleco? La sola idea de los botines y de lo que encerraban me aterrorizó. Los puños deshilachados estaban completamente negros en los bordes, lo mismo que sus uñas. En cuanto estuve sentado a su lado, aquel personaje me dijo con voz tranquila, ¿qué tal te va? Me volví hacia él con una sacudida y lo examiné. Él continuó. ¿No me reconoces? No. Desbarrets. Me quedé estupefacto. Era el conde Jean Desbarrets, mi antiguo compañero de colegio. Le estreché la mano, tan cortado que no se me ocurrió nada que decir. Por fin, balbucí, ¿y tú vas bien? Respondió plácidamente, bueno, más o menos. Se calló. Quise ser amable, busqué una frase, ¿y qué haces? Replicó con resignación, ya ves. Sentí que me ruborizaba. Insistí, pero todos los días. Soplando espesas bocanadas de humo dijo, todos los días es lo mismo. Luego, golpeando sobre el mármol de la mesa con una moneda de un sou que había por allí, gritó, camarero, 2 jarras de cerveza. Una voz lejana repitió, 2 jarras a la 4. Otra voz más lejana todavía lanzó un, ya va, sobreagudo. Luego apareció un hombre con delantal blanco, trayendo 2 jarras de cerveza cuyas gotas amarillas derramaba, al correr, sobre el suelo enarenado. Desbarrets vació de un trago su jarra y la depositó sobre la mesa, mientras aspiraba la espuma que se le había quedado en el bigote. Luego preguntó, ¿y qué hay de nuevo? Yo, en verdad, no sabía nada nuevo que decirle. Balbucí, pues nada, amigo mío. Yo soy comerciante. Con una voz siempre igual, dijo, ¿y eso te divierte? No, pero ¿qué quieres? Hay que hacer algo. ¿Y para qué? Pues, para tener algo que hacer. ¿Y de qué sirve eso? Yo no hago nada, como ves, nunca hago nada. Cuando no se tiene un céntimo, comprendo que se trabaje. Cuando se tiene de qué vivir, es inútil. ¿Para qué sirve trabajar? ¿Lo haces para ti o para los otros? Si lo haces para ti, es porque te divierte, y entonces, estupendo, si lo haces para los demás, es que no eres más que un idiota. Luego, depositando la pipa sobre el mármol, volvió a gritar, camarero, una jarra, y continuó, es que hablar me da sed. No estoy acostumbrado. Sí, yo en cambio no hago nada, me dejo llevar, envejezco. Cuando muera no echaré nada de menos. No tendré más recuerdo que esta cervecería. Ni mujer, ni hijos, ni preocupaciones, ni penas, nada. Es preferible. Vació la jarra que le habían llevado, se pasó la lengua por los labios y volvió a coger la pipa. Yo lo miraba estupefacto. Le pregunté, ¿pero ha sido siempre así? Perdona, siempre, desde el colegio. Eso no es vida, amigo mío. Es horrible. Vamos, harás algo, te gustará algo, tendrás amigos. No. Me levanto a mediodía. Vengo aquí, almuerzo, bebo unas jarras, espero a la noche, ceno, bebo unas jarras, luego, hacia la 1:30 de la mañana, vuelvo a casa a acostarme, porque cierran. Es lo que más me fastidia. Desde hace 10 años, he pasado 6 desde luego en esta banqueta, en mi rincón y el resto en mi cama, nunca en otra parte. A veces hablo con los clientes, en otra parte. A veces hablo con los clientes. Pero cuando llegaste a París, al principio, ¿qué hiciste? Hice derecho, en el Café de Médicis. Y después, pasé el río y me vine aquí. ¿Por qué te tomaste esa molestia? ¿Qué quieres? Uno no puede quedarse toda la vida en el barrio latino. Los estudiantes hacen demasiado ruido. Ahora ya no me volveré a mover. Camarero, una jarra. Yo creía que estaba burlándose de mí. Insistí. Vamos, sé sincero. ¿Has tenido grandes problemas? Un desengaño amoroso, quizá. Desde luego eres un hombre golpeado por la desgracia. ¿Qué edad tienes? 33 años. Pero aparento 45 por lo menos. Lo miré bien de frente. Su cara arrugada, mal cuidada, parecía la de un anciano. En lo alto del cráneo, unos cuantos pelos largos remolineaban sobre una piel de dudosa limpieza. Tenía unas cejas enormes, un gran bigote y una barba espesa.
No sé por qué, de pronto tuve la visión de una palangana llena de agua negruzca, el agua en que se habría lavado toda aquella pelambrera. Le dije, en efecto, pareces más viejo de lo que eres. Está claro que has tenido problemas. Replicó, te aseguro que no. Soy viejo porque nunca tomo el aire. No hay nada que deteriore tanto a la gente como la vida de café. Yo no podía creerle, habrás corrido muchas juergas. No se queda uno calvo como tú estás sin haber amado mucho. 144. Sacudió tranquilamente la frente, sembrando sobre su espalda las pequeñas cosas blancas que caían de sus últimos pelos. No, siempre he sido prudente. Y levantando los ojos hacia la araña que nos calentaba la cabeza, si soy calvo es por culpa del gas. Es el enemigo del pelo. Camarero, una jarra, ¿tú no tienes sed? No, gracias. Pero me interesas de veras. ¿Desde cuándo tienes semejante desánimo? No es normal, no es natural. Algo habrá debajo. Sí, data de mi infancia. Recibí un golpe cuando era pequeño, y eso me hizo ver todo negro hasta el final. ¿Cómo fue? ¿Quieres saberlo? Escucha. Recordarás el castillo en que me criaron, ya que fuiste 5 o 6 veces durante las vacaciones. Recordarás aquel gran edificio gris, en medio de un gran parque, y las largas alamedas de robles abiertas a los 4 puntos cardinales. Recordarás a mi padre y a mi madre, ambos ceremoniosos, solemnes y severos. Yo adoraba a mi madre, temía a mi padre y respetaba a ambos, acostumbrado por lo demás a ver a todo el mundo inclinado ante ellos. Eran, en la región, el señor conde y la señora condesa, y hasta nuestros vecinos, los Tannemare, los Rabelet, los Brenneville, mostraban hacia mis padres una consideración especial. Tenía entonces 13 años. Era alegre, todo me satisfacía, como ocurre a esa edad, lleno de la dicha de vivir. Pero a finales de septiembre, unos días antes de mi vuelta al colegio, cuando jugaba al lobo en los macizos del parque, corriendo en medio de las ramas y las hojas divisé, al cruzar una avenida, a papá y a mamá paseando. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un día de mucho viento. Toda la hilera de árboles se inclinaba bajo las ráfagas, gemía, parecía lanzar gritos, esos gritos sordos, profundos, que lanzan los bosques en las tempestades. Las hojas arrancadas, ya amarillas, volaban como pájaros, se arremolinaban, caían, luego corrían a lo largo de la alameda igual que animales rápidos. Llegaba la noche. Ya hacía oscuro en la espesura. Aquella agitación del viento y de las ramas me excitaba, me hacía galopar como un loco y aullar imitando a los lobos. En cuanto divisé a mis padres, fui hacia ellos con pasos furtivos, bajo las ramas, para sorprenderlos, como si yo fuera un merodeador de verdad. Pero me detuve, dominado por el miedo, a unos pasos de ellos. Mi padre, presa de una terrible cólera, gritaba, tu madre es una idiota, y, además, no se trata de tu madre, sino de ti. Te digo que necesito ese dinero, y quiero que firmes. Mamá respondió en tono firme, no firmaré. Es la fortuna de Jan. La guardo para él y no quiero que te la comas con putas y criadas, como has hecho con tu herencia. Entonces papá, temblando de furia, se volvió y, agarrando a su mujer por el cuello, empezó a golpearla con la otra mano con todas sus fuerzas, en plena cara. El sombrero de mamá se cayó, sus cabellos, sueltos, se desparramaron e intentaba parar los golpes, pero no podía lograrlo. Y papá, como loco, pegaba. Ella rodó por el suelo, ocultando la cara con sus 2 brazos. Entonces él la puso boca arriba para seguir pegándola, apartando las manos con que se cubría el rostro. En cuanto a mí, amigo mío, tenía la impresión de que el mundo iba a acabarse, de que las leyes eternas habían cambiado. Experimentaba la conmoción que se siente ante las cosas sobrenaturales, ante las catástrofes monstruosas, ante los desastres irreparables. Mi cabeza de niño se extraviaba, enloquecía. Y me puse a gritar con todas mis fuerzas, sin saber por qué, presa de un espanto, de un dolor, de un pavor horrible. Me oyó mi padre, se volvió, me vio, y, levantándose, vino hacia mí. Creí que iba a matarme y escapé como un animal acosado, corriendo todo recto hacia el bosque. Estuve caminando 1 hora quizá 2, no sé. Como se había hecho de noche, caí sobre la hierba agotado, y allí me quedé desesperado, devorado por el miedo, roído por un dolor capaz de romper para siempre un pobre corazón de niño. Tenía frío, tal vez tenía hambre. Vino el día.
ya no me atrevía a levantarme, ni a caminar, ni a volver, ni a seguir huyendo, por temor a encontrarme con mi padre al que no quería volver a ver. Quizá hubiera muerto de miseria y de hambre al pie de mi árbol de no haberme descubierto el guarda, que me llevó a casa a la fuerza. Encontré a mis padres con su cara de siempre. Mi madre se limitó a decirme, «¿Qué susto me has dado, granuja? No he dormido en toda la noche». Yo no respondí, pero me eché a llorar. Mi padre no dijo una palabra. 8 días más tarde volví al colegio. Pues bien, amigo mío, para mí todo se había acabado. Había visto la otra cara de las cosas, la mala, desde ese día no he vuelto a ver la buena. ¿Qué pasó en mi cabeza? ¿Qué fenómeno extraño dio la vuelta a mis ideas? Lo ignoro. Pero no he vuelto a sentir gusto por nada, ganas de nada, ni amor por nadie, ni deseo alguno, ambición o esperanza. Sigo viendo a mi pobre madre en el suelo de la Alameda, mientras mi padre la golpeaba. Mamá murió unos años después. Mi padre todavía vive. No he vuelto a verlo. Camarero, una jarra. Le trajeron su jarra de cerveza que engulló de un trago. Pero al coger de nuevo su pipa, como temblaba, la partió. Entonces hizo un gesto de desesperación y dijo, «Vaya. Esto sí que es una verdadera pena. Tardaré un mes en culotar otra nueva». Y lanzó a través de la enorme sala, llena ahora de humo y de bebedores, su eterno grito, «Camarero, una jarra y una pipa nueva». Carta encontrada en un ahogado. Me pregunta, «Señora, si me burlo de usted». ¿No puede creer que un hombre no haya sentido nunca el amor? Pues no, no he amado nunca, nunca. ¿Por qué? No lo sé. Nunca me he encontrado en esa especie de embriaguez del corazón que llaman amor. Nunca he vivido en ese sueño, en esa exaltación, en esa locura en que nos sume la imagen de una mujer. Nunca me he sentido perseguido, acosado, enfebrecido ni llevado a los cielos por la expectativa o la posesión de un ser vuelto de pronto para mí más deseable que todas las dichas, más hermoso que cualquier criatura, más importante que todos los universos. Nunca he llorado, nunca he sufrido por ninguna de ustedes. No he pasado las noches en vela pensando en ella. No conozco ese despertar iluminado por su pensamiento y su recuerdo. No conozco la excitación enloquecedora de la esperanza cuando ella va a venir, ni la divina melancolía de la pena cuando se ha ido dejando en el cuarto un leve aroma a violetas y a carne. Nunca he amado. También yo me he preguntado con frecuencia por qué. En realidad, no lo sé. Sin embargo, he encontrado razones, pero se refieren a la metafísica y tal vez usted no las aprecie. Creo que analizo demasiado a las mujeres para sufrir su encanto. Le pido perdón por esta frase. La explicaré. En toda criatura hay el ser moral y el ser físico. Para amar, precisaría hallar entre esos dos seres una armonía que nunca he encontrado. Siempre uno de los dos domina al otro, unas veces el moral, otras el físico. La inteligencia que tenemos derecho a exigir de una mujer, para amarla, no tiene nada de la inteligencia viril. Es más y es menos. Es menester que una mujer tenga una mente abierta, delicada, sensible, fina, impresionable. No necesita poder ni iniciativa de pensamiento, pero es preciso que tenga bondad, elegancia, ternura, coquetería y esa facultad de asimilación que en poco tiempo la hace semejante a aquel cuya vida comparte. Su mayor cualidad debe ser el tacto, ese sentido sutil que es al espíritu lo que el tacto al cuerpo. Él le revela 1000 cosas menudas, los contornos, los ángulos y las formas del orden intelectual. La mayoría de las veces, las mujeres hermosas no poseen una inteligencia en consonancia con su persona. Y el menor fallo de concordancia me golpea y hiere desde el primer momento. En la amistad, eso carece de importancia. La amistad es un pacto en el que se intercambian defectos y cualidades. Podemos analizar a un amigo y a una amiga, contar con lo que tienen de bueno, despreciar lo que tienen de malo y apreciar con toda exactitud su valor mientras nos dejamos llevar por una simpatía íntima, profunda y deliciosa. Para amar hay que ser ciego, entregarse por entero, no ver nada, no razonar nada, no comprender nada. Hay que poder adorar tanto las debilidades como las bellezas, renunciar a cualquier juicio, a cualquier reflexión, a cualquier perspicacia. Soy incapaz de esa ceguera, y rebelde a la seducción no razonada. No es eso todo. Tengo de la armonía una idea tan alta y sutil que nada realizará nunca mi ideal. Tal vez me trate usted de loco. Escúcheme.
En mi opinión, una mujer puede tener un alma deliciosa y un cuerpo encantador sin que ese cuerpo y esa alma concuerden perfectamente juntos. Quiero decir que las personas que tienen la nariz hecha de cierta forma no deben pensar de cierta manera. Los gordos no tienen derecho a utilizar las mismas palabras y las mismas frases que los delgados. Usted, señora, que tiene los ojos azules, no puede considerar la existencia ni juzgar las cosas y los hechos como si los tuviese negros. Los matices de su mirada deben corresponder fatalmente con los matices de su pensamiento. Para sentir todo esto yo poseo un olfato de sabueso. Ríase si quiere. Es así. Sin embargo, un día creí amar durante una hora. Sufrí neciamente la influencia de las circunstancias que me rodeaban. Me había dejado seducir por el espejismo de una aurora. ¿Quiere que le cuente esta breve historia? Cierta tarde conocí a una deliciosa personita exaltada que, por una fantasía poética, quiso pasar una noche conmigo, en una barca, por el río. Yo habría preferido un cuarto y una cama, acepté sin embargo el río y la canoa. Era el mes de junio. Mi amiga eligió una noche de luna para poder sentir mejor su excitación. Habíamos cenado en un albergue a orillas del agua, y luego, hacia las 10, nos embarcamos. La aventura me parecía muy estúpida, pero como mi compañera me agradaba, no me molestó demasiado. Me senté en el banco, frente a ella, cogí los remos y partimos. No podía negar que el espectáculo fuera encantador. Bordeábamos una isla arbolada, llena de ruiseñores, y la corriente nos arrastraba deprisa por el río cubierto de temblores de plata. Los sapos lanzaban su grito monótono y claro, las ranas croaban entre las hierbas de la orilla, y el susurro del agua que fluye formaba a nuestro alrededor una especie de rumor confuso, casi imperceptible e inquietante, dándonos una vaga sensación de miedo misterioso. Nos invadía el dulce encanto de las noches tibias y de los ríos relucientes bajo la luna. Daba gusto vivir y flotar de aquella forma y soñar y sentir a tu lado a una joven tierna y hermosa. Me sentía algo emocionado, algo turbado, algo embriagado por la claridad pálida de la noche y por las ideas de mi vecina. Siéntese a mi lado, me dijo. Obedecí. Ella continuó, recíteme versos. A mí aquello me parecía demasiado y me negué, ella insistió. Decididamente jugaba fuerte, quería toda la orquesta sentimental, desde la luna hasta la rima. Acabé por ceder y, por burla, le recité una deliciosa poesía de Louis Boulay, 146, cuyas últimas estrofas dicen, me esperaba reproches. No fue así. Ella murmuró, qué gran verdad. Quedé atónito. ¿Lo había entendido? Poco a poco nuestra barca se había acercado a la orilla y adentrado bajo un sauce que la detuvo. Enlacé la cintura de mi compañera y con mucha dulzura acerqué mis labios a su cuello. Mas ella me rechazó con un gesto brusco e irritado, déjeme. ¡Qué grosero! Intenté atraerla hacia mí. Ella se defendió, se agarró al árbol y a punto estuvo de tirarnos al agua. Me pareció prudente abandonar mis pretensiones. Ella dijo, le haría zozobrar. Estoy tan bien aquí. Sueño. Es tan bueno. Luego añadió con cierta malicia en su acento, ¿ha olvidado ya los versos que acaba de recitarme? Era justo. Me callé. Ella agregó, vamos, siga remando. Y de nuevo cogí los remos. Empezaba a encontrar larga la noche y ridícula mi actitud. Mi compañera me preguntó, ¿quiere hacerme una promesa? ¿Cuál? La de permanecer tranquilo, correcto y discreto si le permito, ¿qué? Diga. Verá usted. Quisiera quedarme tumbada en el fondo de la barca, a su lado, mirando las estrellas. Yo exclamé, de acuerdo. Ella replicó, usted no me comprende. Vamos a tumbarnos el uno al lado del otro. Pero le prohíbo tocarme, abrazarme, en fin, acariciarme. Yo lo prometí. Ella anunció, si se mueve, vuelco la barca. Y nos tumbamos el uno junto al otro, con los ojos en el cielo, llevados por el agua. Los vagos balanceos de la barca nos mecían. Los ligeros rumores de la noche nos llegaban ahora más nítidos en el fondo de la embarcación, haciéndonos estremecernos a veces. Y yo sentía crecer en mí una emoción extraña y punzante, un enternecimiento infinito, algo así como una necesidad de abrir mis brazos para abrazar y mi corazón para amar, para dar mis pensamientos, mi cuerpo, mi vida y todo mi ser a alguien. Como en un sueño, mi compañera musitó, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Me parece que abandono este mundo.
¡Qué dulzura! ¡Ay, si usted me amase un poco! Mi corazón empezó a latir. No pude responder nada, me pareció que la amaba. Ya no sentía ningún deseo violento. Me encontraba bien así, a su lado, y eso me bastaba. Y así permanecimos mucho, mucho tiempo, sin movernos. Nos habíamos cogido de la mano, una fuerza deliciosa nos inmovilizaba, una fuerza desconocida, superior, una alianza, casta, íntima, absoluta de nuestros seres vecinos, que se pertenecían sin tocarse. ¿Qué era aquello? Lo sé. El amor, tal vez. El día iba naciendo poco a poco. Eran las 3 de la mañana. Lentamente invadía el cielo una gran claridad. La barca chocó con algo. Me incorporé. Habíamos abordado un pequeño islote. Pero quedé encantado, extasiado. Frente a nosotros, toda la extensión del firmamento se iluminaba de un rojo, de un rosa y de un violeta salpicado de nubes entrelazadas, semejantes a humaredas de oro. El río estaba púrpura y 3 casas en una orilla parecían arder. Me incliné hacia mi compañera. Iba a decirle, mire, pero me callé, enloquecido, y solamente la vi a ella. También estaba rosa, de un rosa de carne sobre la que fluyese un poco del color del cielo. Sus cabellos eran rosas, rosas sus ojos, rosas sus dientes, su vestido, sus encajes, su sonrisa, todo era rosa. Y estaba tan enloquecido que realmente creí tener la aurora ante mí. Ella se incorporaba lentamente, ofreciéndome sus labios, y yo iba hacia ella temblando, delirante, sabiendo perfectamente que iba a besar el cielo, besar la felicidad, besar el sueño hecho mujer, besar el ideal que se hubiera hecho carne humana. Me dijo, tiene usted una oruga en el pelo. Por eso sonreía. Me pareció recibir un mazazo en la cabeza. Y de pronto me puse triste como si hubiera perdido toda esperanza en la vida. Eso es todo, señora. Es pueril, necio, estúpido. Pero creo que desde ese día no amaré nunca. Sin embargo, quién sabe,